Bueno, hemos convocado esta rueda de prensa en el Partido Popular de Ceuta para mostrar y trasladar a la ciudadanía ceutí nuestra intensa preocupación por la situación en la que se encuentra ahora mismo en Muface. Queda pues escasamente menos de 2 meses para que expire el contrato de Muface con el Sistema Nacional de Salud y bueno, a día de hoy todavía no está resuelto la continuidad del servicio por parte de las aseguradoras privadas, con lo cual tenemos en vilo ahora mismo a 1,5 millones de mutualistas españoles con bueno, todos sus beneficiarios, ¿no? Por lo tanto la cifra real es mayor y en el caso de Ceuta, teniendo en cuenta pues la dimensión del sector público en nuestra ciudad, pues este problema se agrava todavía muchísimo más. Estimamos que hay unos 4.700 mutualistas, más luego sus beneficiarios. Por tanto, si no se resuelve la situación de aquí a febrero, aunque existe la posibilidad de que haya una prórroga forzada por el Gobierno, pues desde luego podría darse el caso, podría darse la situación de que la asistencia sanitaria de todas estas personas pasase directamente a la Seguridad Social. Pues en el caso concreto de Ceuta, teniendo en cuenta las limitaciones por las que ya pasa el Ingesa en cuanto a la asistencia sanitaria, el hecho de que tuviese que asumir además ese incremento considerable de posibles pacientes, pensamos que puede llevar inevitablemente al colapso del sistema sanitario en nuestra ciudad. Por tanto, si ya es grave en el conjunto de España, en la situación de Ceuta sería, desde luego, muchísimo más alarmante. Hay que pensar también en la inseguridad que están sufriendo ahora mismo los mutualistas y hay que pensar también en el caso de aquellos pacientes que tengan un tratamiento en curso, porque esto les conllevaría una de dos, o tendrían que seguir pagando el tratamiento de su bolsillo o tendrían que cambiar incluso de médicos y empezar de nuevo con otros especialistas para tratar sus dolencias. Así que, desde luego, no es ninguna broma. Este tema compete al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que dirige el ministro Óscar López, que mucho nos tememos que se haya actualmente pues más preocupado por asumir el liderazgo de la Federación Socialista Madrileña en sustitución del defenestrado Juan Lobato, que no en arreglar lo que compete a su ministerio. Aparte que no entendemos desde el Partido Popular que mantenga su cargo de ministro a la par que se postula para dirigir la organización en Madrid, ¿no? Pero bueno, ellos verán cómo se organizan y qué es lo que hacen y esperemos que no se esté utilizando ese cargo de ministro en el que lleva tan poco tiempo simplemente para potenciar su perfil para luego ganar las batallas internas dentro del partido en cuanto al control de la Federación Socialista Madrileña. Bueno, el otro aspecto que tiene desde luego todo lo relacionado con Muface es que este 18 de noviembre conocimos, pues a través de un documento del Ministerio de Sanidad que dirige pues Mónica García, de Sumar, la intención y el propósito de acabar con Muface. Por tanto, aunque la gestión del contrato de Muface la lleva a Función Pública, está claro que desde el Ministerio de Sanidad existe ahí un clarísimo prejuicio de carácter ideológico por la parte de Sumar, que forman parte, desde luego, del Gobierno de Sánchez, de eliminar este tipo de asistencia sanitaria. Así que, desde luego, nos tememos lo peor. En la última respuesta que hemos obtenido del Ministerio de Sanidad respecto a la situación del Ingesa en Ceuta, pues de nuevo nos encontramos con lo de siempre, decir que la valoración que se hace de la sanidad, de la asistencia sanitaria en nuestra ciudad es excelente y por encima de la media nacional. Nos dicen que la valoración entre bueno y muy bueno en el caso de Ceuta llega al 81,66%, mientras que la media nacional está en el 75%, que no sabemos desde luego a quién le han preguntado, ¿no? Teniendo en cuenta un poco el sentir de la calle en nuestra ciudad. Sigue sin resolverse el problema de los incentivos para intentar fidelizar
a los médicos que llegan a nuestra ciudad y al personal sanitario. Se excusa Ingesa declarando que ha habido un incremento a lo largo de la última década, claro, y buscando un segmento temporal, ¿no?, desde 2014 a 2024, donde sí se produce pues un incremento de los sanitarios y del personal no facultativo. Pero, desde luego, bueno, todos conocemos pues las denuncias de los diferentes sectores sanitarios y, bueno, el sentir de la calle en nuestra ciudad. Es verdad que ha habido mejoras en los equipamientos, pero en cuanto a la dotación de recursos humanos, pues sigue siendo deficitaria. En toda España tenemos el problema de la carencia de médicos, pero aquí hay un instrumento legal que permite el Real Decreto de febrero del año 23 de establecer un sistema de incentivos, y con la excusa de que no hay acuerdo entre las diferentes fuerzas sindicales con representación en la Junta de Personal, pues no se ha hecho nada. Y ha pasado desde febrero del 23 al día de hoy, pues bueno, más de un año y medio, y no tenemos ninguna propuesta en concreta, nada más que promesas de que se están estudiando y analizando pues muchas, en fin, diferentes posibilidades, y luego, eso sí, siempre mencionan que los facultativos de Ceuta y Melilla son los mejores retribuidos de toda España y poco más o menos que de qué se quejan, ¿no? Y con lo cual, pues desde luego no están poniendo encima de la mesa ninguna solución para este problema, que se podría haber multiplicado si, en el caso de nuestra ciudad, todos los mutualistas de Muface, al final, en vez de poder optar por las compañías privadas, no les va a quedar más remedio que pasar a la seguridad social. Puede provocar un desbordamiento, como hemos dicho, del sistema del Nacional de Salud en nuestra ciudad, con consecuencias bastante graves. La ministra, después de más de un año en el cargo, todavía no ha visitado ni Ceuta ni Melilla. No entendemos, y bueno, ella opina que quizás no es necesaria su presencia, pero bueno, haría bien desde luego en venir a conocer la realidad, porque no ocurrirían episodios anecdóticos pero significativos, como la carta que en septiembre enviaron a la consejera de Sanidad de la ciudad, la señora Nabila Bencina, en la cual la ministra, una carta de la ministra, le invita a que fidelice a todos los MIR que van a finalizar su periodo de residencia en nuestra ciudad, y a que les contrate, cuando esto es una competencia del Ingesa. Luego explicaron que si había sido una carta modelo que se había enviado a todas las comunidades autónomas y que se había añadido por error también a Ceuta y Melilla, pero desde luego en manos de quién estamos, ¿no? Porque da la sensación de que es que no saben ni siquiera cuáles son sus competencias, porque le piden a la ciudad autónoma de Ceuta la contratación de los médicos, aunque luego se disculparon y explicaron que había sido un fallo, pero aquí está la carta de la señora ministra, que todavía no ha aparecido por aquí. Por tanto, nosotros desde el Partido Popular vamos a defender la continuidad de Muface y su reforzamiento, y pediremos la comparecencia en el Congreso de los Diputados tanto del ministro Óscar López como de la ministra Mónica García, para que den las explicaciones correspondientes sobre este tema, y seguiremos planteando preguntas, insistiendo ante la gravedad de la situación que se nos viene encima, ya digo, a partir de febrero. Mi compañero Hacking, que bueno, como saben todos ustedes, especialista sanitario, pues, y domina mucho mejor su sector, pues va a aportar también matizaciones a mis palabras. Ha hecho una buena exposición de la situación actual a nivel general. Sí, un segundito, lo muevo yo. Sí. Y en Ceuta a nivel particular. Yo quería añadir solamente unas cuantas consideraciones. Muface lleva funcionando a nivel nacional más de 50 años y funcionaba perfectamente. No sé si será una cuestión de que las comunidades en las que gobierna ahora mismo el Partido Popular, por cierto, mayoría, quieren ser sometidas a una presión para que asuman ese tipo de asistencia, que significaría en las listas de espera un 266% a nivel general y un 55% en las listas de espera quirúrgica. Como sabréis, y lo ha dicho nuestro compañero diputado, Muface asiste a más de 1.500.000 personas y sus familiares, alrededor de más de 3 millones de personas. La ministra,
en las innumerables iniciativas que llevábamos a cabo, tanto como pregunta escrita, pregunta oral, en comisión, interpelaciones en pleno, siempre nos dice que están en ello, siempre nos responde de que están en situación de solución. Nos remite siempre a la sectorial y nos dice siempre que es una cuestión de que se está planteando con el Ministerio de Administraciones Públicas que dirige el ministro Óscar López. Por tanto, nosotros no entendemos esa falta de coordinación. No sé por qué no hay una coordinación entre un ministerio, que es el de Sanidad, y otro ministerio, que es el de coordinación, el de Administración Función Pública. Por tanto, se tendrían que poner de acuerdo, ya que el ministerio solamente tiene competencia por el Ingesa en Ceuta, Melilla y el centro de dosimetría. Creemos que es una solución fácil si quisieran, porque es una cuestión de presupuesto y sería muchísimo más factible hacerlo en Ceuta, empezar por Ceuta y después extenderlo al resto de la península, ya que están presionando de alguna forma a las comunidades para que ellas asuman una forma de privatización. Ellos se refieren que nosotros queremos privatizar la sanidad, cuando nosotros hemos sido siempre los abanderados de la sanidad pública, universal y gratuita. Y así lo hemos hecho en todos los gobiernos anteriores, tanto en el gobierno de Mariano Rajoy como en el gobierno de José María Aznar. Por tanto, pensamos que la ministra que dice que las mutualidades se le ha ofrecido un porcentaje de un incremento de un más 17% en el asegurando y que no lo aceptan porque creen que no les son rentables los mutualistas y quiere descargar sobre las comunidades autónomas ese tipo de prestación y, por tanto, este tipo de solución. Nosotros desde el Partido Popular seguiremos insistiendo, seguiremos presentando iniciativas para que demos solución a esta problemática que no es baladí, porque en Ceuta tenemos una ratio por médico de 4,26 o 4,25 médicos por 1000, junto con Melilla, que tiene 3,90, de las más bajas de España. Por tanto, no pensamos que en Ceuta y Melilla sea tan difícil la coordinación entre ambos ministerios para dar respuesta y, por tanto, solución a esta problemática. Gracias. Sí, a mí me gustaría preguntarle, el Ingesa, a los poquísimos días de que se anunciara esa posibilidad de que desapareciera Muface y se asumiera por parte de la sanidad pública, decía que Ceuta está perfectamente capacitada para asumir a los pacientes que vendrían de las mutuas. Entiendo que no están de acuerdo con esa afirmación al hilo de sus palabras. Creo que tiene los datos. Sí, yo tengo los datos. La ministra dice que se suponen un 2% de la población. Se trata de 1,5 millones. Nosotros estimamos que son más de 3 millones con sus familiares y con sus allegados. Y pensamos que con un 2% eso significaría un esfuerzo económico. Ese esfuerzo económico tiene que ser coordinado entre ambos ministerios. Y esos ministerios ahora mismo no están coordinados. Yo creo que esa ahí es la cuestión, ¿no? Y pensamos de que al estar gobernadas esas comunidades por el Partido Popular, no estará muy lejos el hecho de que es una forma de presionarlas para que ellas sean las que asuman. Por eso no anda mal encaminada quizá esa carta de los incentivos, ¿no? Hacer una carta modelo para todas las comunidades que tienen transferidas las competencias en sanidad, cuando en Ceuta y Melilla no las tienen, se supone que querrían ir por esos derroteros. En cuanto a los beneficiarios, una aseguradora que funcionaba durante 50 años y no ha causado ningún problema, el índice de percepción, o sea, la calidad asistencial era buena, los funcionarios se han quedado ahora mismo sin saber cuál va a ser su futuro, sin saber quién les va a asistir, cuándo les van a asistir y cómo les van a asistir, es un interrogante que ahí queda. Pero ya os digo que la coordinación entre ambas administraciones que pueden dar respuesta y solución
administraciones públicas y Ministerio de Sanidad son los responsables de dar solución. En Ceuta no es difícil dar solución a la problemática sanitaria. Sí somos conscientes de que hay un déficit estructural a nivel nacional de médicos de familia en general y de especialistas en particular. Pero con esos incentivos, con esa serie de medidas, de hecho me acuerdo que la directora general del INGESA dijo que iba a ser de Ceuta un referente nacional a nivel sanitario, y desde que lo dijo, las medidas no se están tomando. Se ha dotado al hospital de una serie de recursos materiales que no se están poniendo en funcionamiento precisamente por la baja ratio de médicos, y que somos conscientes de que eso no puede seguir siendo así. Hay que dar solución a la situación sanitaria en Ceuta, y que la percepción del ciudadano en cuanto a la calidad sanitaria no creo que sean los datos reales. Existen datos reales a nivel general, pero a nivel local no creo que sean los más satisfactorios. Hemos calculado 4.700 mutualistas con sus familiares. Estamos hablando ¿qué porcentaje supondrían unos 7 u 8.000, porque esos mutualistas son asegurados que tienen una serie del entorno familiar, con lo cual son más. A nivel nacional, ¿no? Efectivamente. Por el número de funcionariado que hay. 1,5 millones, además, muchos son castrenses, otros son funcionarios, entonces están acostumbrados. Y eso es que además supondría, lo que he dicho antes, supondría una presión asistencial añadida a la que ya hay, con esas cifras que he señalado, de un 266% en consulta a nivel general, consultas externas, y un 155% en la lista de espera quirúrgica. Eso será una barbaridad. Con lo cual las alternativas serán, no sé, la ministra dice que hay un 15% de que ha optado de ese porcentaje de mutualistas por adherirse a la sanidad pública. En Madrid. Pero no saben cuáles son los datos reales en Ceuta. Es que los datos reales en Ceuta los lleva el Ministerio directamente por medio del INGESA. Por lo tanto, como no tenemos transferidos las competencias, tampoco podemos dar un dato exacto de cómo está la situación. Pero la percepción de la calidad sanitaria es una opinión que cada uno tiene, ¿no? Señalando también de que existe un déficit estructural a nivel nacional, y es difícil. Están todas las comunidades con falta de personal sanitario en general, pero no solamente médicos, faltan DUEs, faltan auxiliares de enfermería, faltan técnicos de laboratorio, faltan toda una serie de sanitarios que demanda ahora mismo la sanidad pública, y la privada ahora mismo se está también colapsando, porque todo el mundo se está intentando de alguna forma ser atendido por otro tipo de alternativa. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿no? ¿Qué tal, señor diputado? Ha hecho usted al inicio de su intervención una alusión a esa situación de colapso que se podría provocar si Muface no continúa adelante, y al final esa serie de beneficiarios y de mutualistas pasan a la sanidad privada, a la sanidad pública. Me gustaría cambiar un poco el foco de la pregunta, ya que estamos hablando de una situación de saturación, preguntarle por el tema de los menores no acompañados después de esa cumbre de la semana pasada, y saber cuál es el sentir del Partido Popular en este momento y cuál es su posición después de que no se llegara a un acuerdo. Bueno, la verdad que el balance de la reunión es bastante decepcionante, ¿no? En el sentido de que, desde luego, la situación es profundamente injusta para Canarias y para Ceuta, que son las que están sufriendo de primera mano toda la presión de los menores.
Ahora bien, ya en el mes de septiembre el Partido Popular puso encima de la mesa y se presentó al presidente Sánchez cuáles eran las condiciones que además había consensuado el Partido Popular con el presidente de Canarias, que es de Coalición Canaria, y también con las propias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Una serie de requisitos que, que decían que cambiar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, modificarlo, nos parecía bien siempre y cuando viniese acompañado de una política integral migratoria y que atendiese a diferentes frentes. Y esa propuesta está ahí, esa carta de 5 páginas está ahí, ¿no? Y me imagino que la tienen también todos los medios de comunicación, lo que firmó el presidente Feijóo con el presidente de Canarias. Y el Gobierno desde entonces no ha dado ningún paso. Es más, sabemos recientemente que a la Unión Europea no se le ha exigido nada. Se habló, buscar la colaboración de la Unión Europea, que era una de las exigencias del Partido Popular, pero luego el Gobierno español no ha pedido ni que contribuyan los países de la Unión a la distribución de los menores no acompañados, ni que haya una ayuda económica especial para las regiones afectadas, ni que se despliegue Frontex en ningún sitio, no ha concretado absolutamente nada desde septiembre a día de hoy. Por lo tanto, nosotros éramos muy pesimistas respecto a la reunión que se mantuvo la semana pasada y ya se lo habíamos manifestado al presidente. Que él desde luego consideramos que está haciendo lo que tiene que hacer como presidente de la ciudad de Ceuta, porque los tres pensamos igual, es decir, la situación es injusta para Ceuta, pero desde luego lo que el Gobierno de Sánchez está intentando hacer es que el Partido Popular, por así decirlo, comulgue con ruedas de molino y que trague con lo que quiere el PSOE a cambio de nada y sin hacer nada. La última noticia, también reciente de estos últimos días, es que está a punto de cerrarse un acuerdo con Junts para ceder la política migratoria a la Generalitat de Cataluña. Y uno de los puntos que pedía el Partido Popular es que esa distribución se hiciese contando con todas las comunidades autónomas y sin excluir a nadie, ¿eh? Y podría ser una vía de solución de la pretensión del Gobierno de modificar la Ley de Extranjería, porque si no salió adelante en el Congreso no fue únicamente por los votos en contra del Partido Popular, sino también por los de Junts, que precisamente se negaban por todo lo contrario, porque querían tener en primer lugar por delante la exclusividad de la gestión de la política migratoria en su territorio, al margen de lo que pasase en el resto del país. Desde luego, si eso se lo conceden, si eso lo concede el Gobierno de Pedro Sánchez, la próxima vez que votemos tendrán mayoría, aunque el Partido Popular diga que no. Pero a costa de ceder una competencia que entendemos que es nacional, que es estatal, a una comunidad autónoma, y además con un propósito de fondo bastante evidente, y más teniendo en cuenta que precisamente ayer, que se celebraba, pues el Día de la Inmaculada, se aprovechó para expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, que era algo que ya se estaba, creo que salió en el BOE, que salió en el BOE un poco aprovechando el puente, la fiesta y un poco el despiste, aunque ya se había desde luego debatido y aprobado en el Congreso, ¿no?, con la excusa de potenciar las competencias del régimen foral de Navarra. Al final ha sido una concesión a Bildu de echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Si se concede ahora a la Generalitat de Cataluña el control de la política migratoria, será el primer paso para expulsar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de las fronteras, puertos y aeropuertos de Cataluña, porque claro, una de las funciones fundamentales que sigue teniendo es la extranjería y el control que es un poco lo que están buscando. Ojalá se llegase lo antes posible a un acuerdo con este tema, pero la exigencia del Partido Popular está muy clara, es decir, implicar a la Unión Europea, luego que el Gobierno se comprometa a compensar a las comunidades autónomas en cuanto al incremento presupuestario que supondría el acogimiento de menores, ¿no? El desplegar también una acción internacional en los países de origen para intentar de alguna manera canalizar y frenar el flujo migratorio. Hay que pedirlo.
Y efectivamente vimos la visita después del verano de Pedro Sánchez, la tournée esta que hizo por Mauritania, Senegal y no sé si fue Gambia también, ¿no? El otro. Y en cada país iba diciendo una cosa diferente, que si España tenía un montón de puestos de trabajo, luego que si iba a hacer deportaciones, o sea, que realmente es una catástrofe en ese sentido la gestión de la política migratoria. Y ahora veremos si realmente con todo esto la intención del gobierno de Sánchez es presionar a Ceuta y a Canarias, sobre todo en Canarias, donde hay un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Coalición Canaria, que es la que preside, para intentar romperlo, si es lo que se persigue, y lo vamos a ver porque ahora, antes de que termine el año, veremos si compensa los sobrecostes que han tenido que asumir ambas administraciones precisamente por la inmensa concentración de los menores, porque ya el problema no es únicamente que se concentren aquí, sino que ha descuadrado por completo los presupuestos de ambos territorios. Y en el caso de la ciudad autónoma de Ceuta, el presidente ya ha manifestado varias veces que, claro, supone, creo que se estaba hablando de una cifra de hasta 11 millones de euros de desfase en el presupuesto de la ciudad. Vamos a ver si es verdad la buena predisposición del gobierno socialista de arreglar esto, de momento que tape el agujero financiero que se ha abierto en las cuentas de Ceuta y compense a Canarias. Y ahí están las propuestas del Partido Popular, están desde el mes de septiembre. Claro, es que es el gobierno de Sánchez el que no se ha movido en absoluto. Y este problema, pues a nosotros nos duele especialmente porque lo estamos padeciendo en Ceuta y en Canarias, pero realmente es una cuestión nacional, que no se puede enfocar únicamente desde el punto de vista local. Una última pregunta, señor diputado, ya le suelto, aunque me lo haya declarado ya en esa primera parte. Entiendo que el PSOE y compañeros como Pachi López, precisamente, pues decían esta semana pasada que el PSOE había cumplido con las exigencias del Partido Popular. Entiendo por lo expuesto en su intervención que se ha quedado en una mera exposición de intenciones y que no se ha concretado, ¿no?, esa petición de ayuda a la Unión Europea. Que yo sepa, si no me equivoco, creo que lo único que se ha hecho es que creo que ha habido despliegue de algunos agentes de Frontex en los países de origen, creo. Pero luego, desde luego, en las Islas Canarias, en la Isla del Hierro o en la frontera de Ceuta, nada de nada. Y luego esa posibilidad que incluso la presidenta de la Comisión Europea había ofrecido de decirnos cuántos menores queremos que se repartan entre los países de la Unión Europea y buscamos la distribución o la compensación económica de los costes de esos menores. Y el gobierno español, no, primero hay que repartirlo entre las autonomías españolas. Entonces, bueno, no tiene ningún sentido que nosotros nos pongamos esa autolimitación cuando podemos contar con la ayuda de nuestros socios de la Unión Europea y se rechaza, ¿no?, esa compensación económica o esa acogida de los menores. Pues realmente a Ceuta o al gobierno de Ceuta, si en vez de ir a Andalucía o a Navarra o a Castilla y León, pues van a Francia o a Italia, no soluciona igualmente el problema, ¿no? Pero el gobierno no quiere dar tampoco ese paso. Entonces entendemos que desde luego no se ha avanzado nada en buscar una solución integral en política migratoria. Lo único que se pretende es generar ese automatismo que entendemos que es positivo para Ceuta y para Canarias y que es justo, no podemos estar como estamos de sobrepasados, pero que tiene que ir acompañado de otras medidas y que no salgan diciéndonos que todo es por culpa de Vox, cuando el Partido Popular ha roto con Vox en todas las autonomías precisamente por este motivo, por mantenerse firme en la defensa de la solidaridad entre todos los territorios de España, y con Ceuta y con Canarias. Pues claro, si fuera por Vox, dirían que se queden todos acumulados en la Isla de Hierro y en Ceuta. Y eso es lo que no puede ser. Sí, pero este asunto entiendo que se llevaría al Congreso y se empezaría a debatir con la posibilidad de presentar enmiendas. ¿Por qué el PP no aprovecha ese momento y presenta las enmiendas cuando se esté negociando? ¿Por qué de principio es una especie de tapón a no llegar ni siquiera a debatirse? Al rechazo a la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería, que es un poco la referencia. Bueno, a ver, es que realmente si nosotros todos conocemos cuál es la situación de tensión política que se está viviendo y si realmente hubiese una confianza en lo que dice u ofrece el Gobierno de la Nación, pero realmente por todo lo que ha ocurrido en los últimos meses y por el clima de incomunicación que hay incluso entre el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular,
que, bueno, nos leí ahora con motivo de la festividad de la Constitución Española, que se habían cruzado en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, en el acto de la recepción oficial, y que ni siquiera se habían dirigido la palabra y que llevan así pues más de un año sin hablarse. Bueno, teniendo en cuenta, por lo tanto, esa situación, desde luego el Partido Popular lo que no puede es dar ningún voto de confianza al Partido Socialista, cuando sabemos que ellos han declarado que van a gobernar a través del muro que han levantado entre unos españoles y otros, a través del sistema de partidos, y ya el entrar en la propia toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería y en sus enmiendas y debates, lo que va a provocar finalmente es que la estrategia de Sánchez sea intentar acordar con su bloque de investidura lo que quieren sacar adelante y postergar, ignorar las demandas del Partido Popular. Por lo tanto, en fin, no creemos que adelantemos nada entrando en la fase de debate y enmienda de lo que se propone. Sí, yo solo quiero saber si no encuentran ustedes que existe algún tipo de contradicción entre lo que defiende el partido y lo que defiende el presidente Vivas. ¿No hay contradicción alguna? A ver, contradicción nosotros entendemos que no hay, porque nosotros sí que somos partidarios, ¿no?, de que se haga esa reforma de la ley de extranjería, porque consideramos que es plenamente injusto que todo el problema lo asuman Canarias y Ceuta, que bueno, que vamos a ver si no se extiende luego a Melilla o a las Islas Baleares, donde está empezando también a producirse el problema. Entendemos que no puede seguir así, pero el problema no es únicamente establecer ese automatismo, ¿no?, de en el momento que se supere el 150% de la capacidad de acogida, pues que inmediatamente se repartan entre comunidades autónomas. Tiene que ir acompañado también de un control de los flujos migratorios. Luego, una cosa que pedía el Partido Popular es que las comunidades autónomas financien hasta el 100% de su capacidad de acogida, pero entre el 100% y el 150% que solo complementase el Estado, el Gobierno central, y ahí tampoco ha habido respuesta. Porque claro, si nos encontramos, si una comunidad se encuentra sobrepasada, pedíamos también el que se decretase la emergencia nacional para poder contratar, para poder atender de urgencia esa nueva necesidad. Hay que tener en cuenta que con la ley de contratos del sector público, el resolver cualquier tipo de licitación pues tarda unos pocos meses, ¿no? Unos pocos meses como mínimo, y en este caso una comunidad autónoma que recibe un número de menores que tiene que atender, no pueden esperar para comer todos los días o para tener asistencia con profesionales, trabajadores sociales 24 horas que tienen que estar ahí, y por tanto se pedía también facilitar las normas de contratación, y ahí tampoco ha habido respuesta del Gobierno. Así que nosotros estamos desde luego con el presidente Vivas de que hay que resolver el problema, y nos frustra también enormemente, pero hay que tener en cuenta que es un problema nacional, aunque afecte especialmente a Ceuta y a Canarias, y tiene que tener por lo tanto una respuesta nacional y sin trampas, como el asunto este de digo una cosa al Partido Popular y por otro lado estoy negociando a sus espaldas con Junts el cederle toda la competencia migratoria para que la Generalitat decida si le va bien o no le va bien el acoger menores según su criterio, al margen del resto de la solidaridad interterritorial. No le va bien, señor.